Para una nueva semana caótica, en la semana en la que justamente se conmemoran los 488 años de la fundación de Lima. Varios manifestantes han llamado a la llamada Gran Toma de Lima. Ya hemos sido testigos de 12 días consecutivos de protestas al sur del Perú. Muchos de los manifestantes están viajando desde esa región a la capital peruana para protestar en contra del gobierno de la presidenta Dina Boluarte. Ahora el panorama parece complicarse, ya que gremios civiles de diversas regiones como Arequipa, Cusco, La Libertad y otras han anunciado este nuevo paro para el jueves 19 de enero. El miércoles, con la conmemoración de la Fundación de Lima, será la llamada Gran Toma de Lima. En medio de esta situación, el ministro de Defensa, Jorge Chávez, ha revelado que están investigando el presunto envío a Perú de proyectiles desde Bolivia. Aseguró que las heridas que presentaban algunas de las víctimas en las protestas en la región de Puno, fronteriza con Bolivia, fueron con munición que, según él, no utilizan las fuerzas peruanas. Producto del impacto de balas que había sucedido a las personas que habían fallecido, se notaba como una especie de deflagración, de una explosión interna. Esas características corresponden a una munición conocida como munición dum-dum, que no cumple las regulaciones internacionales y que, tajantemente digo, nuestras fuerzas del orden, Policía Nacional y nuestras Fuerzas Armadas, no utilizan ese tipo de munición. Salió un diputado de la hermana República de Chile y una congresista de la hermana República Plurinacional de Bolivia, en el sentido de expresar de que existiría informaciones de traslado de dicha munición desde Bolivia hacia el Perú. Nosotros lo que estamos llevando a cabo es una investigación por los organismos competentes para corroborar esa información. No se puede afirmar ni negar hasta que terminen las investigaciones correspondientes. Este es un tema supremamente complejo, delicado, y para eso hemos llamado justamente al exministro de Gobierno de Bolivia, Carlos Sánchez Berzaín, quien nos acompaña desde Florida para analizarlo. Exministro, gracias por estar con nosotros, director también del Instituto Interamericano para la Democracia. Mucho gusto, buenas tardes, a sus órdenes. ¿Qué intereses tiene Bolivia en este complejo panorama en Perú tras la destitución de Pedro Castillo, que intentó disolver el Congreso en contravía de la Constitución en diciembre? Bueno, el tema es que para ver el problema del Perú hay que ver la región. Y en la región existe un proyecto dictatorial que, liderado por Cuba, se ha expandido a Venezuela, Nicaragua y Bolivia. Los 4 países tienen presos políticos y han convertido a Bolivia desde hace más de una década en una plataforma para desestabilizar el entorno. Lo han hecho con Chile el año pasado, donde desde Bolivia han tratado de implantar el Estado plurinacional en Chile, que fue derrotado por la votación del referéndum del 4 de septiembre. Y ahora hay un proceso conspirativo que no es solamente interno en el Perú, sino que trata de reproducir la narrativa con la cual rehabilitaron en Bolivia el sistema dictatorial después de la renuncia de Evo Morales en 2019. Y están utilizando Bolivia con Evo Morales y con toda la plataforma que maneja desde ahí el socialismo del siglo XXI para desestabilizar al Perú, sobre todo con la frontera sur del Perú, que tiene un límite muy grande con Bolivia en la zona del lago Titicaca, la zona de Puno, la zona de Cusco, donde han empezado este tipo de conflictos que tienen como característica el producir daños personales, muertos y heridos, para atribuirlos al gobierno, de esa manera desestabilizarlo y derrocarlo. Es algo que el socialismo del siglo XXI ha practicado el año 2003 en Bolivia, derrocando al presidente Sánchez Lozada. Ha intentado el año 2019 en el Ecuador, que resistió el presidente Lenín Moreno. Han intentado lo mismo el año 2019 en Chile y lograron la constituyente. Y el año 2020 han producido similares acciones en Colombia y resistió el presidente Duque. Ahora está esto en operación en el Perú y lo único que hay que hacer es comparar los hechos históricos para ver que inclusive los operadores de la violencia
el discurso y toda la metodología es exactamente la misma. Este no es un tema peruano, es un tema de conspiración transnacional contra la democracia del Perú, y las autoridades del Perú harían muy bien en profundizar sus investigaciones y la información que tienen, más allá del tema de las balas Dum que usted menciona, que es muy grave, porque se trata de la reproducción de la violencia para derrocar un gobierno democrático. Ya hablaremos del tema. El jefe de gabinete de Perú, Alberto Otárola, aseguró que existían indicios y pruebas sobre el ingreso de estos proyectiles desde Bolivia. Sin mencionarlo directamente, acusó de llamar a una insurrección en Perú al expresidente Evo Morales, contra quien ratificó la prohibición de ingreso en su contra. Esto era lo que decía, escuchémoslo. Indicios y pruebas de que así ha sido, ¿ya? Y de que no solamente había un trasiego de material de Bolivia acá, sino un trabajo también sistemático y permanente de algunos expresidentes para no solamente asusar a la población, sino hablar claramente de insurrección. Algunos expresidentes, dice el jefe de gabinete peruano, en aparente alusión a Evo Morales. ¿Cuál es el papel del expresidente boliviano en esta crisis peruana? Estamos hablando de una región epicentro de las protestas, principalmente el sur de Perú, que es fronterizo con Bolivia. Evo Morales tiene el papel de ser la punta de lanza para esa penetración, planteando el tema de lo que es una supuesta nación aymara, aprovechando la cultura aymara que está ubicada en la frontera de 3 países, el sur del Perú, el norte de Chile y la zona del lago Titicaca en Bolivia. Y en ese sentido es la operación desde afuera que genera violencia, y sin duda no solo puede traficar armas, también puede meter personal terrorista que ha operado en Bolivia y opera por mucho tiempo. Acaban de cercar a Santa Cruz el año pasado por 36 días, y eso ha sido con grupos paramilitares de la misma situación, que llaman grupos de movilización social, y que son en verdad grupos civiles entrenados para ese tipo de cuestión. Y el otro tema es que este proceso conspirativo contra el Perú se está dando también desde adentro. El gobierno del Perú se tiene que fijar en lo que son las acciones de la embajada cubana en Lima, que está a cargo del embajador, entre comillas, Rafael Zamora, el Gallo, que ha sido el embajador de cubano que en Bolivia ha instaurado la democracia y ha sostenido a Evo Morales. Entonces, es muy curiosa la coincidencia de que este alto operador de la inteligencia cubana, que circula por el mundo con rango diplomático, esté ahora en el Perú y que se proceda con un proceso conspirativo tan copiado de lo que ha sido la desestabilización de la democracia y la liquidación de la República en Bolivia, y los intentos que ya le he mencionado en Chile, Ecuador y Colombia. Sí, a propósito, ese proyecto del que usted hablaba me recordó a las declaraciones en Chile de una diputada, Chiara Barchiesi, quien responsabilizó a Evo Morales de las protestas violentas en Perú. Ella advirtió que el norte de Chile también podría estar siendo adoctrinado con su ideología. Escuchémosla. El gobierno resaltó la visita de Petro, diciendo que esta visita es muy importante para fortalecer la democracia a nivel continental. Pero no han dicho nada sobre la injerencia de Evo Morales en el sur del Perú, que se ha convertido en un verdadero campo de batalla y que solo ayer cobró 18 vidas. La injerencia de Evo no ha sido solo ideológica. Ha enviado agitadores bolivianos en un número indeterminado, y él mismo ha ingresado al sur peruano, fomentando la creación de la nación aymara. También se cuenta con información sobre envío de armamento de contrabando. La pregunta es, ¿por qué el gobierno no ha dicho nada? ¿Acaso Evo está infiltrando operadores ideológicos también en el norte chileno? No olvidemos que el plurinacionalismo tiene como objetivo crear la nación aymara, compuesta por los miembros de esta etnia, tanto en el sur de Perú, en el norte de Chile y obviamente en Bolivia. Es que lo que dice la diputada chilena básicamente es lo que usted reiteraba instantes atrás. ¿Tiene operadores logísticos el expresidente Evo Morales en Perú? ¿Cómo opera él? ¿Cómo son esos tentáculos del movimiento al socialismo en el sur del Perú?
tema es muy conocido. El movimiento al socialismo solo es un instrumento del castrochavismo. Hay que mirar el origen, hay que mirar al jefe. El jefe de esto es Cuba. Y Cuba tiene a la dictadura de Bolivia como su plataforma para controlar el cono sur, porque geopolíticamente Bolivia brinda esa posibilidad. Y a partir de eso se opera desde Bolivia y Evo Morales es uno de los operadores. Pero no hay que quedarse en señalar a Evo Morales, que es el dirigente cocalero más importante de lo que hoy día es un narcoestado en Bolivia. Hay que mirar también los otros operadores, porque hay decenas de personas entrenadas que están cumpliendo este trabajo. El Perú está bajo una amenaza realmente grave, porque en vez de respetar los principios del derecho internacional y de la democracia, el régimen boliviano lo que hace es conspirar y promover desde el territorio boliviano esta desestabilización, aprovechando una zona en el Perú que es muy compulsiva, porque hay que recordar que esa zona del sur peruano es precisamente la zona en la que en su momento operaron las guerrillas del movimiento revolucionario Tupac Katari y la guerrilla de corte pequinés que se planteó en ese momento maoísta, que ensangrentaron al Perú por más de una década, entre el 80 y el 90. Entonces es una situación muy peligrosa y en el tema Evo Morales no es el jefe, no es el ideólogo de este tema, es el operador de un mecanismo que está funcionando y que ya ha tomado Bolivia, que ya ha tomado Nicaragua, que ya ha tomado Venezuela y que trata de expandirse y cuyo objetivo hoy día es el Perú, que se llama el socialismo del siglo XXI con su herramienta el Foro de Sao Paulo y su cartel de crimen organizado que es el castrochavismo. Ese es el tema en el que tiene que reparar el gobierno peruano, porque si no identifica y reconoce adecuadamente al adversario, al enemigo, será derrotado. Vea, y a mí me parece particularmente contradictorio que uno de los principales aliados de Evo Morales en la región, el presidente de Argentina, Alberto Fernández, haya denunciado al expresidente Mauricio Macri por el supuesto envío de armamento a Bolivia durante la crisis de 2019, el año en el que, recordemos, Evo Morales renunció al poder en medio de denuncias de fraude en las cuestionadas elecciones presidenciales de ese año. Sin embargo, el diputado boliviano Erwin Baza denuncia una estrategia similar por parte del MAS, que los Ponchos Rojos, un grupo ligado al movimiento al socialismo del expresidente Morales, introdujo 126.000 balas en Perú. Se trataría de un envío ilegal de balas tipo Dum Dum, como usted mencionaba. Escuchemos al diputado. Se ha encontrado a los Ponchos Rojos transportando balas. Esas balas son, y vamos a presentar un pie en las siguientes horas porque por supuesto que amerita investigación, esas balas son para armar a los partidarios de Pedro del Castillo en Perú, son para armar revueltas violentas, son para disparar contra ciudadanos en Perú, son para matar ciudadanos peruanos, son para llenar de luto y dolor a las familias peruanas. Estamos hablando con el exministro de Gobierno de Bolivia, Carlos Sánchez Berzaín. Exministro, ¿qué son los Ponchos Rojos y qué amenaza puede representar para Perú? Los Ponchos Rojos son un grupo paramilitar de la zona de Achacachi en Bolivia, que es una zona muy cercana a la frontera con el Perú. Son responsables de una cantidad importante de hechos de sangre. Es un grupo que empezó siendo guerrillero bajo el liderazgo de Felipe Quispe, alias el Maipu, que ya ha muerto, y que están totalmente bajo las órdenes de la dictadura de Bolivia y de Evo Morales. Ellos son responsables, entre otras cosas, del derrocamiento del presidente Sánchez Lozada el año 2003. Es un grupo que está caracterizado por su violencia. Cuando no ensangrentan a la población, la emprenden contra animales, canes, degollan perros para infundir miedo. Es un grupo peligroso, pero es un grupo que además está vinculado con el Sendero Luminoso, con lo que queda de él del Perú. Entonces, este es un hecho realmente trágico para el Perú y que la región y los organismos internacionales deberían tomarlo con más seriedad. La democracia del Perú está siendo víctima de un proceso de conspiración transnacional dirigido por Cuba y operado desde su plataforma dictatorial que es Bolivia.
manejado por el dirigente más importante de los cocaleros y productores de coca ilegal y cocaína, que es Evo Morales, que es en verdad en Bolivia el dictador en jefe, y dirigido a un gobierno al que están tratando de presentar como golpista para justificar el golpe de Estado que dio el expresidente Castillo. Están tratando de reproducir la narrativa con la cual han disfrazado la renuncia, el fraude electoral y los crímenes que motivaron que Evo Morales se separe del poder el año 2019. Y hay que recordar que después de un año él vuelve con la ayuda de Cuba, México y desde lo que es el piso que le ponen con el gobierno de Fernández Kirchner en la Argentina, desde donde él conspira, y simplemente vuelve con total impunidad y convierte su fraude electoral y sus delitos en golpe de Estado. Abre causa con la manipulación de jueces y fiscales que son totalmente dependientes de la dictadura en Bolivia, y por eso hay hoy día más de 220 presos políticos, entre los que cuentan la expresidenta Áñez, acaba de ser encarcelado hace unas semanas el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, hay jefes militares, hay policías. Eso es lo que le están tratando de hacer al Perú. Están tratando de presentar una narrativa falsificada, usar la fuerza, a cometer crímenes, atribuir esos crímenes al gobierno. Ya están diciendo que la presidenta del Perú, la señora Boluarte, es una genocida, que la investiguen por genocidio, porque de esa manera debilitan la defensa de la democracia, atribuyen sus crímenes a los encargados de defender la democracia y el orden público y toman el poder. Una copia al carbón de lo que hicieron el año 2003. Todo parte de guiones que de alguna manera ya hemos visto en el pasado. Era el exministro de Gobierno de Bolivia durante la presidencia de Gonzalo Sánchez de Lozada a mediados de los 90. Carlos Sánchez Berzaín, gracias por haber estado con nosotros.